¿Qué puede decir usted o cómo respondemos la pregunta si alguien nos pregunta, ¿usted es una persona sana? ¿Se considera a sí mismo una persona sana? Es una pregunta para responder, ¿no? Les escucho. ¿Sos una persona sana, Fabián? ¿Sos una persona sana vos? Sí. Bueno, no te vi muy convencido. No sé qué pasó ahí. ¿Qué tiene que ser o cómo debe vivir, qué características debe tener alguien que es sano, que es saludable? Una pregunta para responder de vuelta en voz. Que no se manda alguna metida de pata, digamos. Que es que no conoce. Claro. Sí. Yo lo conocí a Cristian, por ejemplo, Sánchez toda la vida como alguien sanito. No sé si es que en el fondo él siempre fue así, los padres seguramente podrían decir que no, o sí, no lo sabemos. La esposa hoy lo conoce un poco más, puede decir si es tan santo, por ejemplo. Pero siempre que desde adolescente lo conozco a Cris, siempre pensé que era un tipo sano, siempre saludable, en el sentido que decías vos, por ejemplo, ¿no? Ahora, eso no significa que siga siendo así, o que lo fue siempre. A ver, hermanos, ¿alguien más que quiera decir quién es? ¿Quién puede decirse a sí mismo qué características tiene alguien sano, alguien saludable? Ricardo. Claro. Es como empezamos a pensar mucho y la respuesta parece no tan concreta. Es como que por todos lados uno tendría que estar bien con todo en todo sentido, ¿no? Eh, Muchas aspiraciones. Kat- claro. ¿Katia? Cierto. Filipenses 4, ¿verdad? Ahí es, ahí, antes del 16 justo. Bueno, como decía Fabián, como decía Katia, bueno, Ricardo también, ¿no? Es como una respuesta muy compleja. Y hay por ahí un concepto que maneja la OMS de salud, por ejemplo, ¿no? Que es el estado de equilibrio biopsicosocial. Porque, ¿qué pasa? Esto de que somos saludables al 100%, ya desde el momento que nacemos, o bueno, que empieza nuestra gestación, en realidad nacemos para morir. O sea que en cierta medida se podría decir que tarde o temprano vamos a quedarla. No se podría decir, se dice, ¿no? Perdón, pero es la realidad. Entonces, sanos en un sentido no podemos ser nunca al 100%, siempre tenemos algún padecimiento. Algunos de acá, ¿no está pasando un poquitito de frío en este momento? ¿En qué sentido? No sé cómo haces vos que tenés... Claro, ahí lo tienen, por ejemplo, este muchacho. Bueno, y ahora si yo le pregunto lo mismo para una iglesia, ¿qué se puede decir cuando una iglesia es sana, ¿no? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué podemos medir o qué podemos observar para determinar el nivel de qué tan sana es una iglesia, qué tan sana la congregación? Esto ya es una pregunta más cerrada, acá ya no me respondas nada, Fabián, no mentira. Sí, está bien, podemos mirar la doctrina, podemos mirar una cantidad de cosas, pero bíblicamente, ¿cómo es? Miren, les voy a leer un párrafo de algo que dice un escritor, un pastor en este momento que se llama Mark Dever, en un libro se llama Las 9 marcas de la iglesia saludable. Exactamente. Él hace algunas reflexiones, algunas preguntas a partir de esta pregunta, ¿no? De ¿cuándo podemos decir que una iglesia es sana o qué determina que una iglesia sea sana? Dice así, algunas personas piensan que la clave está en la hospitalidad. Otros ven en la planificación financiera un indicativo de sanidad de la iglesia. Otros que los baños estén impecables. Otros que el entorno sea agradable. Otros ven en la música que sea dinámica, que inspire a cantar. Otros en la sensibilidad que tiene la gente de la iglesia cuando llegan los visitantes. Otros en tener suficiente espacio para el estacionamiento. Otros en programas que sean emocionantes para los niños. Otros en elaboradas opciones para la escuela dominical. Otros que la organización sea clara. Otros que tengan congregaciones de gente económicamente similar, de características parecidas, homogéneos. ¿Qué piensas? Dice este predicador, este pastor. ¿Qué se necesita para hacer o para tener una iglesia sana? Tienes que saber eso. Estás visitándonos hoy. Si estás buscando una iglesia donde congregarte,
en la cual puedas comprometerte y edificar junto con los hermanos esa iglesia, debes considerar esa pregunta. Incluso si ya eres miembro aquí, debes considerar por qué y qué hace una iglesia saludable. ¿Por qué podrías mudarte a otra ciudad? Y al mudarte a otra ciudad o al ir a otro lugar, sin duda, cuando te mudes y comiences a asistir a esa iglesia, deberás hacerte esta pregunta. Si eres parte de una iglesia y participas de su crecimiento, ¿consideras importante saber qué estás intentando edificar? ¿Cómo quieres que luzca esa iglesia? ¿Cuál es tu meta? ¿Qué cosas deberían ser prioridades? Sé muy cuidadoso en cómo respondes a estas preguntas. Encontrarás expertos que te darán toda clase de respuestas. Algunos afirmarán que la clave de la iglesia saludable es eliminar todo lenguaje religioso. Otros dirán que la clave es hacer invisibles a los requisitos para la membresía. Entonces, ¿qué piensas? ¿Crees que tener guarderías seguras, baños impecables, música emocionante, miembros que se parezcan unos a otros, hacen parte del camino al crecimiento y la salud de la iglesia? ¿Es eso realmente lo que hace que una iglesia sea buena? Muchas preguntas, ¿no? Muchas cosas que abren la discusión y que podríamos estar tiempo hablando de esto. Pero la verdad que no nos importa lo que alguien nos diga si es que sale solo de su cabeza, o al menos nos puede servir como un disparador. Lo que nos tiene que interesar es qué es lo que dice la Biblia al respecto en realidad. Según la Biblia, no hay un punto intermedio en ser cristiano y ser parte de una iglesia. No podemos estar transitando un camino de, bueno, ahora voy a ver qué hago. Estoy acá para ver ahí qué tal. La Biblia inmediatamente muestra, por ejemplo, en pasajes como Hechos capítulo 2, que uno al ser agregado a la iglesia, al ser parte del cuerpo de Cristo, al aceptarlo como Señor y Salvador, inmediatamente comenzaba a servir, a trabajar en esa iglesia. No hay un momento intermedio, bíblicamente hablando. Pasajes como 1 Corintios 12, Efesios 4, 1 de Juan, todo 1 de Juan nos muestra la importancia y la necesidad de ser parte de la congregación. Entonces, en esta mañana, hermanos, por el tiempo bastante limitado, no nos va a dar para mucho, pero por lo menos vamos a comenzar con una breve introducción. Quiero que miremos rápidamente dos pasajes, donde vamos a preguntarnos acerca de por qué primero es necesario pensar en una iglesia sana. ¿Para qué o cómo llegamos a ser una iglesia sana? Y los próximos domingos, si el Señor lo permite, vamos a ver algunos de los elementos que algunos proponen, estudiosos de la Biblia proponen que tiene que tener toda iglesia para ser considerada iglesia saludable. Amén. Gracias, Padre, por lo que hemos escuchado hasta ahora. Gracias por el tiempo de oración, por el tiempo de celebración también de los símbolos, por las alabanzas, por las canciones que hemos podido entonar a ti, Padre, por el tiempo de adoración que hemos llevado hasta ahora en todo momento, Padre. Y gracias por tu palabra también, que vamos a escucharla leída, Señor, directamente desde tu escritura. Señor, ayúdanos a poder meditar no solo hoy, sino cada día, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a Mateo capítulo 28, un pasaje que estudiábamos hace muy poco. Mateo 28. Vamos a leer los versículos 19 y 20. Cuando lea estos versículos conmigo, por favor, escuche estas últimas palabras que el Evangelio de Mateo nos deja. Palabras de cierre, donde pone toda la importancia, y más cuando vienen de la persona de Jesucristo aquí. Sí, el Evangelio es palabra de Dios, la Biblia toda es escritura inspirada por Dios, pero quien escribió cada uno de estos textos tenía algo en mente, algo que quería comunicar. Y en el último capítulo de Mateo, él deja las palabras que de parte de Jesús deberían guiar a todo su pueblo, todo lo que iba a venir después. Sigue siendo válido para nuestros días. Dice el versículo 19 y 20 ahí en Mateo 28. Lea conmigo, por favor, en la versión 60, si la tiene por ahí. Vamos.
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, amén. Acá hay una jerarquía, es decir, algo que aparece con mayor importancia que lo otro, o algo que está subordinado, si se quiere también. Lo importante o lo que se destaca cuando comienza el versículo 19 es que, bueno, aparece la palabra id. Algunas versiones traducen como yendo, o sea, en el camino. Esto es interesante porque a veces uno dice, no, lo que está diciendo Jesús es que tenemos que ir. Y si bien es cierto, hay que ir, hay otros versículos que lo demuestran así en toda la palabra de Dios. El sentido de este pasaje en realidad tiene que ver con, en el camino, mientras ustedes están andando, yendo, sean lo que voy a decirles a continuación. Hablamos hace unos días, creo que fue el miércoles, Cristian me puede corregir, que decíamos acerca de qué pasa cuando el Señor te llama, ¿no? En distintos momentos de tu vida. Algunos nos llamó o le conocimos siendo muy pequeños, adolescentes, jóvenes, niños. Y otros le conocemos siendo más grandecitos, ya de adultos, con una vida formada, con una carrera o un trabajo o una familia entera bajo nuestra responsabilidad. ¿De qué manera Dios nos usa? ¿Es que acaso tenemos que dejar todo como el joven rico tenía que hacer? ¿Despojarse de todo y seguir a Cristo? Bueno, en un sentido sí, el pasaje del joven rico, ahí cuando leíamos en los estudios de la semana, nos señala que el camino es que ningún bien, ninguna posesión tiene que tomar el lugar de Dios. Pero este versículo que acabamos de leer en el Mateo 28, versículo 19, nos da la pauta de que en el momento o en el lugar donde Dios le ha encontrado a usted, usted siga yendo. Usted vaya y anuncie. Por eso es que los primeros evangelistas que salieron allí con la persecución en Hechos capítulo 8 y 9, eran personas que escapaban de la persecución, pero en el camino anunciaban del evangelio. Ellos no se habían propuesto salir como misioneros quizás, como algunos de los misioneros que conocemos hoy por hoy, sino que lo que Dios permitía en sus vidas era algo que Dios usaba para que ellos anunciaran la palabra. Yendo por el camino de la vida que usted lleva, sin evitar, o mejor dicho, evitando que haya algo que se ponga en lugar de Dios, haga lo que dice el maestro. Esa es una de las primeras cosas que aparece, pero en el orden de importancia, en el orden de jerarquía de estas dos oraciones que aparecen, o estos dos versículos, mejor dicho, aquí, lo que parece destacarse por sobre todas las cosas es el hacer discípulos a todas las naciones. No me canso de repetir, hermanos, que la razón por qué Cristo no nos llevó a su presencia ni bien nos convertimos es porque Él demanda y espera que su iglesia haga discípulos. Ese es el motivo por qué usted sigue vivo después de que conoció al Señor en vida. Ese es el motivo por el cual el Señor nos deja acá en la tierra. Para hacer discípulos. Para ser discípulos. Entonces, a continuación, y brevemente, Jesús les da dos pautas importantes de cómo hacer discípulos. Les dice dos formas, o mejor dicho, no dos formas, sino dos cosas que deben estar presentes. ¿Cuál es el primero? No, ahí va. El primero que le dice acerca del hecho de hacer discípulos es bautizar. Cuando pensás en bautizar o cuando pensamos en bautizar, y buscando un poco de información, venía a mi mente que muchos historiadores señalan, muchos estudiosos ahí, dicen que en la antigüedad, poco tiempo después de la primera iglesia, de la iglesia primitiva, se miraba a cada iglesia y se decía que era una iglesia sana, una iglesia bíblica, una iglesia de Dios, si es que practicaba dos cosas, el bautismo y la cena del Señor. Esa era como la característica, lo distintivo de las iglesias, de las primeras iglesias en la historia después de Cristo, por supuesto. Lo que se miraba era cómo estaban administrando el bautismo. Si era un bautismo que decía salvar, como hacía la Iglesia Católica, o si era un bautismo que testificaba, como en realidad encontramos que era la Escritura. Si la Santa Cena era un sacramento, es decir, que daba también salvación, o si es que era en realidad
un símbolo, un testimonio, un recordatorio del Señor. Si es que la iglesia practicaba correctamente el bautismo y aplicaba o administraba correctamente la Santa Cena, esa iglesia tenía las características suficientes para ser considerada una iglesia sana, saludable. Pasaron los siglos y de pronto muchos se dieron cuenta que esto no era suficiente. Porque todo el camino del día a día del cristiano, del seguidor de Cristo, debía también ser observado a la luz de la palabra de Dios. Y no era suficiente con practicar estas dos cosas correctamente. Entonces se fueron creando métodos para ayudar a que muchos puedan entender por qué se bautizaba. Y es así como, por ejemplo, hoy por hoy tenemos esas clases de bautismo que le decimos, ¿no? Algunos me dicen, no, pero yo en la palabra de Dios veo que tengo que creer y puedo ser bautizado. Está bien, pero la propia iglesia encontró mecanismos para cuidar quiénes eran considerados parte de la iglesia. Entonces se empezaron a tener algunas clases de preparación para el bautismo para confirmar, para ver si la persona realmente había entendido el Señor. Y entonces aparece el número 2. ¿Cuál es el segundo que señala aquí? Enseñándoles, exactamente. Cuando nosotros pensamos en bautismo, podemos pensar en poner en práctica todo lo que el Señor ha dicho. Y cuando nosotros pensamos en justamente lo que dice Jesús en el versículo 20, en enseñar, podemos pensar en que necesitamos discipular. O, más que de levantar la mano y aceptarlos como parte de la iglesia, acompañarlos en el camino. Acompañarlos en el camino cristiano. Nosotros como cristianos de años debemos mirar a ver si es que aquellos que llamamos nuevos cristianos o hermanos nuevos en la fe están teniendo un andar conforme al Señor, a lo que el Señor demanda en su palabra. Ahora, cuando pensamos también en lo que Jesús decía acá, nosotros no podemos desvincular lo que dice el versículo 19 y lo que dijo antes, porque de hecho el versículo 19 comienza diciendo, ¿qué dice? Ahí lo perdimos a propósito de vista. Pero antes de eso dice, por tanto, no debemos dejar de mirar lo que sucede antes, porque Jesús, por algún motivo, lo que sucede en el 19 y 20 está relacionado con lo anterior. Leamos desde el 16 para tener una idea global de lo que está pasando. Del 16 y podemos leer hasta el 20, incluso a modo de recordar y refrescar esto. Le pido, Edgardo, ¿te animás a leer por favor esos versículos en voz alta y fuerte? Hasta el 20, desde el 16 en adelante. Amén. Amén, gracias. El problema es que en el transcurso de la historia muchas iglesias han dejado de depender o darse cuenta de que el poder en realidad viene del Señor. Y hemos quizás seguido practicando un bautismo correcto, unos símbolos o una Santa Cena en el Señor correcta, según lo que leemos, pero empezamos a depositar la fuerza o el poder de la iglesia en cosas que humanamente creemos que tienen impacto y no necesariamente en lo que Dios nos ha enseñado. Nosotros leíamos al principio un resumen de una cantidad de cosas posibles que pueden hacer que una iglesia sea buena. Les confieso, cuando era adolescente creía que la alabanza o la música, bueno, para empezar decía la alabanza y la adoración, pensando en canciones rápidas y canciones lentas, ¿no? Creía que eso era lo mejor y lo más importante en la iglesia. ¿Por qué lo pensaba? Primero porque yo era parte del grupo de música, entonces tenía que salir bien, ¿no? Y ya cuando llegaba a una iglesia y tenía algún grupito de alabanza medio ahí, ya entraba a criticarlo y por supuesto calificaba a esa iglesia por lo que yo veía que era impactante. También creía que lo más importante para captar jóvenes era tener buenos juegos, buenas actividades. Por ahí siempre en nuestra iglesia, donde estábamos antes en Peñarol, no tenía muchos jóvenes, entonces cuando nos reuníamos con otros de otras iglesias, por supuesto estaba la comparación. Iban iglesias no sé, de 20, 30, 40 jóvenes fácilmente, y uno creía, bueno, esa iglesia se ve que están haciendo las cosas bien, y uno averiguaba y tenían mesa de pool, ping-pong, hacían juegos de todo tipo, y decía, claro, tienen razón, tienen un alcance bueno porque
le dan lo que la gente necesita, o los chiquilines están buscando, lo que los adolescentes y jóvenes buscan. Y podemos seguir enumerando, así como hacía la lectura que yo les decía. Podemos buscar mecanismos y cosas para tratar de alcanzar a otros. Pero la verdad es que el versículo 18 deja en claro de dónde tiene que venir el poder o la fuerza para hacer la obra de Dios. ¿De dónde tiene que venir? Del poder de Jesús, del poder del Señor. Porque si no, voy a estar haciendo todo por mis propios medios, según mis fuerzas. Ahora, esto me hace acordar mucho al tema del matrimonio. Y pienso, por ejemplo, uno no espera a llevarse bien con su novio o novia para casarse. Imagínese. Bueno, el día que nos llevemos bien, nos casamos. ¿Qué estoy hablando? En realidad, diferencias van a haber siempre. Ahora puedes decir amén, que si querés, Edgardo, en esto. No, decía ahora porque no estaba Milen. Ay, está escuchando. ¿Qué sucede? Uno debe casarse no porque se vaya a llevar bien supuestamente después de casarse, sino porque es parte de lo que la palabra de Dios indica. Ese es el camino para el vínculo correcto entre un hombre y una mujer. No hay otra alternativa. Por supuesto que nosotros, en nuestra necedad o en nuestras ganas de hacer las cosas a nuestra manera, hemos inventado caminos alternos a ese, o hemos intentado crear atajos para no tener compromiso. Pero por algo el Señor lo determinó de esa manera. Muchas veces buscamos fuerza para el ministerio o medimos qué tan bien es una iglesia o qué tan buena es en función de las capacidades de hacer las cosas. Cuando el Señor tantas veces dijo, no temáis, manada pequeña, a mi Padre le ha placido daros el reino. Hermanos, en esta mañana quería comenzar a que pensemos y nos desafiemos unos a otros, a revisar qué creemos que es lo que hace la Iglesia de la Costa, si es que estamos haciendo bien las cosas o no, si es que podemos llamarnos una iglesia saludable o no. Y el punto de partida comienza pensando en cuál es la motivación y de dónde viene el poder o la fuerza y las decisiones que tenemos al hacer la obra del Señor. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿cómo estamos actualmente discipulando? ¿Cómo estamos actualmente predicando la palabra? ¿Hacemos los suficientes discípulos? ¿A los pocos que tenemos los cuidamos bien? Quizás todo empieza a partir de mí en este sentido. Quizás no es así. Pero como iglesia todos tenemos algo de responsabilidad y somos líderes en algún área. En nuestra casa, en personas que están próximas a nosotros, que están en nuestro barrio, en nuestros trabajos. ¿Predicamos como el Señor quiere que prediquemos? ¿Discipulamos? ¿Invitamos a ser discípulos lo suficiente? Hermanos, en esta mañana quédese con esa pregunta y si el Señor lo permite vamos a comenzar a contestarla cada vez más las próximas semanas. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, no inventemos nada. Vivamos la palabra de Dios. Tratemos de ser fieles a las fórmulas o a los métodos que el Señor ya ha dejado hace más de 2000 años. No tenemos que inventar nada. La iglesia es de Dios. El poder viene de Él. Tenemos que ser fieles simplemente. Fieles a su palabra y a servirle como Él dice. Amén. Gracias, Padre, en esta mañana por Señor, este texto que nos lleva a pensar que realmente tu iglesia, Padre, está sostenida en ti, Padre. Que tu iglesia debe estar viviendo, Señor, un discipulado sano y saludable, una predicación correcta de las Escrituras, Padre. Y que podamos hacer esa misión que tú nos has encomendado, Padre, cada día, Señor. Te ruego por los que no están acá, que están por distintos motivos a través de Zoom, Padre, fortalece sus vidas, trae convicción, Señor, en los casos que haya desánimo también, de que tú estás allí para fortalecer, Padre. Y gracias, Padre, por esta mañana y por todo lo que vamos a hacer. Te rogamos, Señor, que tú estés también guiando el resto de la jornada, Señor, de las próximas semanas lo que vamos a estar conversando sobre estos temas. Oramos y te agradecemos nuevamente, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.